Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la agenda. Carlos y John, bueno, un momentico, por favor. Listo. Entonces vamos a iniciar con la siguiente conferencia titulada Ausentismo laboral en entrenadores deportivos asociados a trastornos musculoesqueléticos. Claro, para irnos pasando la vez. Sonido. Hola, muy buenas tardes. Les vamos a presentar nuestra investigación, o bueno, la investigación que realizamos con la dirección de la profesora Alba Liliana Murillo López y como autor principal, Sergio Mauricio Sánchez López, titulada Ausentismo laboral en entrenadores deportivos asociados a trastornos musculoesqueléticos. Bueno, pasando con la introducción, primero que todo definimos qué es el ausentismo laboral. Este es aquella no presencia del empleado en su ámbito común de la empresa o institución sin un requerimiento anterior, o certificación desde una incapacidad o haber reportado algún inconveniente personal, quitándole los permisos de vacaciones, espacios para hacer las huelgas que se puedan organizar por la Organización Internacional del Trabajo y generando una recarga en el ambiente laboral donde se hace un desgaste administrativo, ya que pues se va a requerir de personal de otros campos de la empresa o compañía para sustituir a aquella persona ausente y generando un déficit en el cumplimiento de las funciones y que muy difícilmente se haga de manera idónea. Esto también recarga en costos de productividad, ya que pues no se genera lo pensado o planificado durante el día o los días que este empleado no pertenezca a la institución, no acuda a la institución. Y por consiguiente una reducción en los ingresos del trabajo a la compañía. Bueno, si bien, ¿cuál es el impacto económico y administrativo de los trastornos musculoesqueléticos en entrenadores? Bien, en el 2021, según el US Bureau of Labor Statistics, tan solo en Estados Unidos se presentó un 3.2% de ausentismo laboral, lo cual en pérdidas anuales fueron un total de 24.2 billones, tan solo en Estados Unidos. En España, según la de ADECO Group Institute, se dio un ausentismo laboral de un 6.6%, lo que generó pérdidas anuales del 37 billones, es decir, el 3.1% del Producto Interno Bruto. Bueno, pasando a la definición de qué son los trastornos musculoesqueléticos, estas son alteraciones que se presentan en el cuerpo humano, en la forma corporal, en las cuales se ven afectados los músculos, los tendones, los ligamentos, el sistema óseo, sistema circulatorio, y la gran variedad de estos, o la gran mayoría de estos, son gracias a un trabajo repetitivo, a un trabajo poco adecuado para el cuerpo humano, generando a un mediano y largo plazo complicaciones en la salud de aquellas personas. Ya que, por ejemplo, en el área de carga y descarga de algunas compañías, por más que se den los implementos de seguridad, no cubren exactamente todo el cuerpo humano de manera interna, por decirlo. Bien,
¿Cuál es el impacto de los trastornos musculoesqueléticos en Colombia? Pues bien, según el Centro de Estudios Sociales y Laborales, CESLA, el promedio de ausencia de un trabajador durante el año del 2020 fue de un 15.7% días al año. Más del 65% de los casos de enfermedad laboral reportados corresponden a los trastornos musculoesqueléticos y tuvo un impacto económico de 1.721 millones de pesos por cada 1.000 trabajadores. Un estudio que desarrolló en las naciones europeas decretó que el 60% de las complicaciones o aquellas alteraciones que presentadas por los trabajadores, en un 60% fueron gracias a trastornos musculoesqueléticos, dando a entender que no solamente, pues, digámoslo, en Colombia o en Latinoamérica se presentan estos déficits, en los cuales destacan de manera negativa el país de Finlandia con un 79%, Francia con un 75% y Dinamarca con un 73%. Este último estudio desarrollado en el año 2019. Bien, ahora hay que tener claro quiénes son los entrenadores deportivos y como lo define la Ley 2210 del 2022, los entrenadores deportivos son los responsables de orientar y llevar a cabo procesos pedagógicos de enseñanza, educación y perfeccionamiento de las capacidades motrices. Específica de individuos que practican indeterminado tipo de deporte, disciplina o modalidades deportivas. Entrando ya en la metodología de cómo se desarrolló la encuesta y los demás estudios, fue una investigación transversal descriptiva de manera cuantitativa. Esto entra los entrenadores deportivos profesionales que estén certificados por la Unión del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación y cumpliendo con los parámetros del certificado de la presente encuesta, cumplimiento de mayoría de edad y tener un contrato vigente en ese momento. Los datos que se tuvieron en cuenta fueron las características sociodemográficas, las condiciones laborales, trastornos musculoesqueléticos que hayan presentado en el transcurso de los 12 meses antes de la encuesta, y este fue desarrollado durante los meses de mayo y julio del año presente, 2022. Y la fórmula para evaluar esta encuesta fue el número de entrenadores que reportaron ausencias por 100 sobre el total de entrenadores que hizo parte de la investigación. Bien, ahora los resultados se obtuvo con una N de 242 entrenadores deportivos, donde el 79.3% correspondía a los hombres y el 20.7% a mujeres. El 82.2% son graduados universitarios y el mayor porcentaje labora en Bucaramanga con un 62% y el 91.3% cuentan con experiencia laboral mayor a un año. El 23.9% cursó estudios de posgrado. Bueno, en la siguiente tabla se obtuvo la descripción de las condiciones laborales de los entrenadores deportivos del área metropolitana de Bucaramanga, en donde se dividió en dos sectores, los dependientes y los independientes. Bien, para los independientes se utilizó una N de 134 entrenadores, donde 89 representaban el término fijo, 34 en término indefinido y 11 con un contrato verbal. Para los independientes se obtuvo una N de 108 entrenadores, donde 95 entrenadores tenían un contrato verbal, 3 entrenadores presentaban un contrato de prestación de servicios. Y la siguiente pregunta que se tuvo en cuenta fueron las horas laborales. Igualmente la dividimos en los dos sectores, dependientes e independientes. Por el lado dependiente, menos de 4 horas representó el 3% de los encuestados, menos de 8 horas un 50.70%, más de 8 horas un 46.30%, y por el lado de los independientes, el 18.50% laboraba menos de 4 horas, el 47.20% menos de 8 horas y el 34.30% más de 8 horas.
Posteriormente, se evaluó y se preguntó el ingreso mensual promedio. Si bien entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, se obtuvo una N también por parte del sector dependiente de 81 entrevistados, que corresponde al 60.40%, y por los independientes a 55, una N de 55 que corresponde al 50.90%. Entre 2 y 3 salarios mínimos legales vigentes, una N de 44 para los dependientes que corresponde a un 32.80% y una N de 38 para la variable independiente que corresponde al 35.20%. Entre el 3 y el 5 salarios mínimos legales vigentes, se obtuvo una N de 7 por el lado dependiente de 5, que corresponde al 5.20% y una N de 13 que corresponde al 12%. Y por último, más de 5 salarios mínimos legales vigentes, por el lado dependiente se obtuvo con una N de 2 que corresponde al 1.50 de los entrevistados y por el lado independiente una N también de 2 que corresponde al 1.90%. Pasando con la tercera tabla que nos habla sobre la morbilidad sentida, esta investigación arrojó que la mayor predominancia fue la dolencia en hombros con un 25.2%, seguida de la zona dorsal lumbar con un 19.8%. Dando en estos últimos 12 meses, las frecuencias más recurrentes entre los 19.8% y el 5.4%, siendo la zona dorsal lumbar la más afectada. Y la zona en estos últimos 12 meses menos frecuente, la zona de los hombros. Las molestias generan durante la semana vigente una dolencia promedio de 1 hora estipulada. Bien, ahora el análisis de la contingencia. Bueno, como consecuencia de los trastornos musculoesqueléticos, el ausentismo laboral en entrenadores deportivos es del 15.28%, un 12.39% de los entrenadores, es decir, una N de 30, se ha ausentado a sus labores entre 1 y 7 días, y el 2.89% de los entrenadores de 1 a 4 semanas con una N de 7. Llegando a la discusión, nos dan como resultados que determina que el ausentismo laboral ocasionado por los trastornos musculoesqueléticos en los entrenadores, la mayor población que se presentó fue de un 15.28% al total de las personas encuestadas. También se logró hallar que pues tiene mayor acogida en el género masculino, ya que pues como lo vimos anteriormente, el 79% es de género masculino y el 20% femenino, dándonos también como conclusión de que pues el área científica y de la actividad deportiva tiene mejor acogida o es más llamativa para este género. Los trastornos musculoesqueléticos se generan en cualquier segmento del cuerpo humano, pero pues como se pudo denominar, los lugares más afectados son el dorsal lumbar y la zona de los hombros. Bueno, para concluir, pues bueno, el ausentismo laboral conlleva grandes pérdidas económicas y un desgaste administrativo bastante significativo, con pérdidas anuales billonarias. Y los trastornos musculoesqueléticos, con un índice del 60%, presentan mayor prevalencia como factor del ausentismo laboral. Los segmentos corporales que se vieron más afectados fueron la espalda, el cuello, los hombros, las extremidades superiores y en menor porción las extremidades inferiores. También es imperante la identificación de riesgos y exigencias presentes en los entrenadores deportivos y es necesario implementar estrategias que ayuden a evaluar y tener vigilancia sobre estos trastornos musculoesqueléticos para así tener en cuenta las pérdidas en productividad y disminución de la calidad de vida de las personas de dichas empresas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para los ponentes?
Bueno, muchachos, parece que no. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la siguiente ponencia, titulada Capacidad física funcional, variabilidad de la frecuencia cardíaca y fuerza prensil en sujetos sometidos a revascularización percutánea y bypass coronario.